Bueno, habíamos visto la otra vez que esta expresión era también un polinomio, solo que estaba escrito en forma factorizada, es decir, como producto. Entonces, lo que queríamos era desarrollarla. Hasta ahí habíamos llegado en la clase cuando se nos interrumpió el internet. Bueno, primera cuestión, hay que desarrollar, ¿sí?, la parte del x cuadrado más 1. Entonces yo les había dicho la vez pasada que uno puede utilizar, ¿sí?, lo del cuadrado del binomio, que decía que si uno suma un número más otro y lo eleva al cuadrado, bueno, y ahí podemos utilizar lo que decíamos la otra vez, de que si uno tiene dos números sumados o restados, vale para los dos, y elevados al cuadrado, uno puede hacer el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Hasta ahí no siempre es cierto, ¿sí?, solo en casos muy puntuales. Siempre le tengo que agregar dos veces el primero por el segundo. Esto no es un capricho, ¿sí?, alguna vez lo habrán demostrado. Sale de hacer, por ejemplo, si yo tengo a más b al cuadrado, ¿sí? Si uno hace a más b por a más b, y empieza a hacer la distributiva, el primero con el primero con el segundo, me queda a por a cuadrado, más a por b. Y después hace la otra parte, el segundo con el primero, el segundo con el segundo, me queda b por a más b cuadrado. Si uno hace esto, estas dos cosas están escritas al revés, pero en realidad son lo mismo por b que b por a, con lo cual me queda el cuadrado del primero, dos veces el producto de los dos, más el cuadrado del segundo. No importa en qué orden está escrito, ¿sí? Ustedes fíjense que acá nosotros estamos poniendo primero los dos cuadrados y después el doble producto, ¿sí? Y acá uno está poniendo, bueno, uno por acá, el otro por acá, y el doble producto en el medio. Eso no importa, porque es una suma, y la suma, digamos, se puede alterar, se puede hacer una alteración del orden y no pasa nada. Bueno, sigamos con nuestro ejemplo entonces, o sea, volvemos a este que teníamos acá. ¿Qué nos va a pasar entonces? Nos va a quedar 3 por x menos 2, y esto lo voy a hacer como cuadrado del binomio, el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más dos veces el primero por el segundo. Bien, ahí ya casi estamos. Después tendría que hacer muchas distributivas, porque por un lado tengo que distribuir el 3, y por el otro lado después tengo que hacer los paréntesis entre sí. Entonces vamos a empezar distribuyendo el 3, me va a quedar 3 por x menos 6, todo eso va a estar multiplicado a x cuadrado más 1 al cuadrado es 1, más 2x. Y ahí empiezo de nuevo con el tema de las distributivas. El primero con el primero con el segundo, el primero con el tercero, y después el otro, ¿sí? El 6 con x, el 6 con este y el 6 con este. Bueno, vamos a hacer todas esas distributivas, a ver qué obtenemos. Tenemos 3x por x cuadrado, me queda 3x al cubo. Después tengo 3x por 1, 3x. Después tengo 3x por 2x, es 3 por 2, 6. X por x, x cuadrado. Sigo. Tengo menos 6 por x, menos 6x cuadrado. Después tengo menos 6 por 1, menos 6. Y después tengo menos 6 por 2x más por menos menos, 2 por 6, 12, x. Bueno, vamos a juntar, por ejemplo, acá menos 6x cuadrado y 6x cuadrado se me simplifican entre sí. Me queda 3x al cubo. Después puedo juntar las 3x de acá con las de acá, ¿sí? 3x menos 12x, 9x. Y por último, menos 6. Bueno, esto que está acá es la expresión desarrollada o factorizada del polinomio. O sea, este polinomio que teníamos al principio, escrito como producto, o sea, escrito en forma factorizada, es igual al de abajo, ¿sí?, escrito en forma desarrollada. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Que esto que lo teníamos escrito como producto de cosas, o sea, en la forma factorizada, es exactamente el mismo polinomio
que este que está escrito en forma desarrollada, ¿sí? O sea, como suma de monomios, de pedacitos, digamos. ¿Son el mismo polinomio? Sí, son el mismo polinomio, los puedo llamar, qué sé yo, P a los dos, son exactamente lo mismo. El tema es así, cuando uno tiene un polinomio, que era este mismo que teníamos recién, y me lo dan en forma factorizada, si yo quisiera saber el grado y todas esas cosas, la pregunta es, ¿me tengo que hacer todo el desarrollo? Bueno, depende de la situación. Por ejemplo, si a mí me pidieran el grado de este polinomio, supónganse que me dicen, esto es P de X, está el polinomio, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el grado de P de X? Entonces, bárbaro, si yo lo tengo en la forma desarrollada, vengo acá, veo que el 3 es el exponente más grande que aparece con coeficiente no nulo. Directamente el 3 es el grado del polinomio, porque es el exponente de mayor, o sea, mirando acá, ¿sí? ¿Cuál es el exponente más grande de la expresión? Ahora, si yo no tengo ganas de hacer todo eso, también lo puedo pensar, porque lo que puedo decir es, a ver, esto es X, tiene grado 1, ¿no? Acá tiene un exponente que es 1. Esto es algo al cuadrado, con lo cual si yo hago el desarrollo, lo más grande que me va a aparecer es cuando haga X por X, o sea, acá yo voy a tener un grado 2, haber multiplicado 2 veces, ¿sí? La X cuadrada, o sea, X por X, la X cuadrada. Cuando haga X a la 1 por X cuadrada, yo voy a obtener un X cubo. Entonces, ya sé que el grado es 3, más allá de que haya hecho la cuenta o no la haya hecho la cuenta, ¿sí? O sea, tenemos que empezar a poder observar los grados de los polinomios sin hacer todas las cuentas. ¿Por qué? Porque eso nos va a ahorrar tiempo. A veces uno solamente quiere mirar el grado y no hace falta estar haciendo todo ese desarrollo. Bueno, tomemos otra situación. Supónganse, a mí me dan, yo qué sé, 2 por X más 2 elevado a la quinta por X menos 1. Imagínense hacer todo el desarrollo de esto complicadísimo. Tengo a la quinta, tendría que hacer un montón de veces la multiplicación de X más 2 por X más 2 por X más 2. Sin embargo, uno sabe que de acá, lo máximo que me va a aparecer un X a la quinta, sumado a un montón de cosas, no importa, pero el más grande va a ser X a la quinta. Y de acá, el más grande que va a aparecer es X al cubo. También sumado, restado con cosas, no importa. Lo que nos importa a nosotros es el más grande de los exponentes. Entonces, si yo acá tuviera que decir cuál es el grado de este polinomio, supónganse que se llama Q. Entonces, el grado de Q, uno ya sabe que acá tiene un 5 y acá tiene un 3, entonces va a ser, cuando los multiplique, X. Cuando multiplique X a la quinta y X al cubo, lo que voy a obtener es un X a la 8, se van a sumar los exponentes. O sea que ya sé que el grado del polinomio es 8. Bueno, si volvemos a la guía ahora, en este caso, ¿sí? Que era el que hicimos recién, que hicimos toda la distributiva, nos había dado el resultado 3 por X al cubo menos 9X menos 6. Entonces, el grado, dijimos, lo puedo sacar desde la desarrollada o lo podía haber pensado sin hacerlo. Podía haber dicho, bueno, tengo un X, acá una X a la 1, acá una X a la 2, me va a dar X al cubo, o sea que el grado va a ser 3. El coeficiente principal, casi siempre, si las cosas están bien hechas, es el número que está acá adelante. Y quiero decir que las cosas están bien hechas. Si los paréntesis tienen un 1x, 1 por x, 1 por x cuadrado, 1 por x cubo. Si acá adentro yo tuviera un número, ya el coeficiente principal no va a ser el que yo veo acá adelante, ¿sí? En este caso es 3, y el término independiente sí o sí lo tengo que mirar en la desarrollada, o también lo que puedo hacer es decir, bueno, si yo calculo cuánto vale S en 0, ¿sí? Ustedes piensen que si yo hago el polinomio en 0, estoy anulando todas las X, porque es como reemplazar acá por 0. O sea, yo esta expresión que tengo acá, le estoy reemplazando todas las X por 0. Y 0 elevado a algo me da 0. Con lo cual, y multiplicado por algo también me va a dar 0, con lo cual sí o sí me va a dar el número que está solito. O sea, el único que se va a salvar de no ser anulado es el menos 6. Que lo puedo hacer acá o lo podía haber hecho al principio. Yo podía haber venido acá y haber dicho, bueno, a ver, agarro esta expresión. Esperen que la copie. Reemplazo los X por 0, ¿sí? Calculo cuánto vale S en 0. Esperen que escriba las cosas bien.
y yo hago S en 0, en esta expresión, pero ahí está. Y hago las cuentas, fíjense que tengo, por un lado, el 3 que está multiplicando, ¿sí? 0 menos 2 me da menos 2. Después me queda 0 más 1, 1. Hago las cuentas. 3 por 2, 6, más por menos, me queda menos 6. O sea que desde cualquiera de las dos expresiones yo puedo calcular el término independiente haciendo S en 0. ¿Sí? En el caso de la desarrollada es más fácil porque uno ya lo ve. Pero si no lo veo, como acá, entonces calculo cuánto vale la función en el 0. O sea, trato de anular todas las X, ¿sí? Para que me quede el número solito. Bueno, así que bueno, el término independiente acá era menos 6. Bien. Yo acá les puse en el mismo documento varios ejemplos escritos en la forma desarrollada y escritos en la forma factorizada. ¿Sí? Fíjense que no es más ni menos lo que hicimos recién, es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, es eso que tengo acá. Esto era, o sea, no sé si se acuerdan, una diferencia de cuadrados, una resta de dos cosas que están al cuadrado, se podía escribir como la suma por la resta. Entonces, partí de la desarrollada y voy a parar a la factorizada. ¿Son el mismo polinomio? Sí, son el mismo polinomio. Bueno, por otro lado, estaba el tema de las raíces del polinomio, ¿sí? Yo no sé cuántos se acuerdan, pero cuando uno decía calcular la raíz de una función, f de x, ¿qué es lo que estoy encontrando? Cuando uno hace el gráfico y uno dice, bueno, es el lugar donde corta el eje de las X. Eso quiere decir que la altura, o sea, si yo tuviera un grafiquito, a ver, vamos a hacer acá un grafiquito como para pensar, pero una cosa así, ¿no? Entonces uno dice, este punto es una raíz. ¿Y por qué es una raíz? Y porque la altura, ¿sí?, del punto, o sea, no tiene altura ese punto. Es ahí, donde corta el eje de las X. Eso es lo mismo que decir que la función ahí vale 0. O sea que cada vez que uno dice que algo es una raíz de una función, o sea, si x es raíz de una función, quiere decir entonces que la función en ese punto vale 0. Esto es lo mismo que lo que yo puse, lo que estábamos mirando recién en el gráfico. O sea, para cada uno de estos puntos donde yo digo corta el eje de las X, es porque la función ahí vale 0. Entonces, acá, buscar las raíces sería igualar esto a 0. Entonces yo digo, bueno, ¿y cuándo vale 0 esto? ¿Ah? Entonces, en el caso de tenerla desarrollada, ¿sí?, a veces no es tan fácil despejar para ver cuándo vale 0. En el caso de la factorizada es más fácil de pensar, porque fíjense, tener x más 1 al cuadrado es lo mismo que decir tengo x más 1 por x más 1. Si esto es igual a 0, es porque uno de los dos paréntesis vale 0, porque la única forma que yo tenga un producto igual a 0, esto no sé si lo vieron el año pasado, pero lo vamos a usar mucho este año, ¿sí?, es cada vez que yo multiplico y me da 0, ustedes piensen en una multiplicación, yo hago algo por algo, me da 0. Y seguro que uno de los dos vale 0. Porque si A no vale 0 y B no vale 0, la multiplicación tampoco me va a dar 0. Por ejemplo, si uno vale 3 y el otro vale 2, me va a dar 6. Entonces, la única forma de que al multiplicar esto me dé 0 es que A valga 0 o que B valga 0. Y ahí ese O que puse, en general cuando es excluyente, que dicen es uno o el otro, le ponen un acento. Acá no tiene acento. Puede pasarme que A solo valga 0, que B solo valga 0 o que los dos valgan 0. No importa. ¿Sí? Entonces acá uno, cuando tiene la función factorizada, lo que dice es, si la multiplicación me da 0, es porque cada uno de los paréntesis me da 0. Entonces, despejo de ahí, ¿sí?, cuánto vale el x. ¿Hace falta que lo haga dos veces? No, en este caso no, porque es el mismo paréntesis. Ahora acá, supónganse. Yo digo, bueno, a ver, ¿cuándo vale esta expresión? ¿Cuándo vale 0? Entonces digo, bueno, esto es igual a 0, y hago lo mismo. Digo, es una multiplicación de tres cosas. Entonces, va a valer 0 en tres casos. O x menos 1 vale 0, que es el primer paréntesis. O x, que es la segunda que está multiplicando, vale 0. O la última, que es x más 3, vale 0. Y de ahí yo voy a obtener todas las raíces, ¿sí? Voy a obtener de acá, cuando despeje la x, me va a quedar que x vale 1. De acá bueno, ya está, x vale 0. Y de acá me va a quedar que x vale menos 3. Entonces,
Por eso sirve la forma factorizada, porque si uno la tiene, está mirando las raíces, ¿sí? Lo puede hacer así, minuciosamente, como estamos haciéndolo nosotros, que es lo mejor si uno no se quiere equivocar, o después ya uno lo empieza a visualizar. Uno dice, mira, si esto se me tiene que anular, x menos 1, es porque este está valiendo 1, para que 1 menos 1 me dé 0. Entonces, es como que en cierta manera uno está viendo las raíces acá. Acá, por ejemplo, la raíz tiene que ser el contrario de este, menos 3. Acá tiene que ser el contrario de este, menos 1. Acá que no hay nada, y tiene que ser 0. ¿Sí? Supónganse en este. ¿Qué raíces voy a tener? Yo podría hacer la cuenta, como la hicimos recién, pero si no la quiero hacer, yo lo que puedo decir es, bueno, mira, si yo hago que x valga menos 2, ahí me va a quedar menos 2 más 2, 0. Entonces, ahí seguro que es una raíz. Y en el otro paréntesis, si x vale 1, o sea, el contrario del que está, ¿sí? Eso también es una raíz, porque va a hacer que ese paréntesis valga 0. Les digo que hay que tener cuidado, porque a veces pasa que me escriben así, me ponen 2x menos 1, o más 1, qué sé yo, por x menos 3. Entonces, si a mí me dieron eso como polinomio, para que esto valga, esta expresión valga 0, si yo estoy buscando las raíces, ¿no? Seguro que acá, si yo reemplazo por 3, 3 menos 3 me da 0. O sea que x igual 3, está bien, es el contrario del que está, es raíz. Pero en el otro, no es menos 1. Porque a veces agarran y me ponen, bueno, como este vale 1, me ponen menos 1. Pero ojo, porque acá no me dicen x menos 1. Acá me dicen que 2x más 1 vale 0. Entonces, si yo despejo, me va a dar que 2x vale menos 1, no la x. Entonces, la x va a ser, en este caso, menos 1/2. ¿Sí? O sea, si adelante de la x hay un número, hay que tener un poquito más de cuidado. Si está todo con x menos algo, hace un rato yo le dije si está bien escrito, es porque está bien factorizado, le saco hasta el número de adelante de la x, en esos casos sí, es directamente el contrario de esto. Pero cuando está así, que me quedó un número delante de la x, y ahí lo pienso un poquito mejor, en todo caso lo hacen como hicimos acá, lo calculamos y listo. Bueno, yo les había puesto acá dos ejercicios que tenían, por un lado, calcular las raíces, por ejemplo acá, una raíz es 3, la otra es menos 3, y después me pide la multiplicidad de las raíces. ¿Qué quiere decir la multiplicidad? Por ejemplo acá, yo puedo ver así a simple vista que para que el primer paréntesis se me anule, x tiene que valer 3. Y tengo también, si miro el segundo paréntesis, veo que para que se anule tiene que valer lo contrario, menos 3. Ahora, ¿qué exponente tiene? O sea, ¿cuántas veces está este paréntesis? Esta expresión yo la podría tener escrita, a ver si la tengo ahí, espera un cachito. Yo la podría tener escrita así, menos 4 por x menos 3 por x menos 3, dos veces porque dice al cuadrado, ¿sí? Y después voy a tener x más 3 por x más 3 por x más 3. Estoy escribiendo exactamente lo mismo que está ahí en forma un poco más larga, ¿sí? Entonces, uno lo que dice es, este 3, que es raíz, ¿cuántas veces es raíz? Y está una vez y está dos veces. Entonces acá digo que es raíz doble. Espera, lo escribí en cualquier lado. Acá, doble. Y el otro está 3 veces, el paréntesis. Entonces voy a decir que es raíz triple. ¿Puedo decir que es triple o puedo decir que es de multiplicidad 3? Es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, lo pongo de una forma o lo pongo de otra. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, es quíntuple, ¿sí? Cuádruple, todo eso uno lo conoce, pero después está la 8 y voy a decir óctuple, no, uno dice de multiplicidad 8, de multiplicidad 10, ¿sí? Bueno, y el grado del polinomio, siguiendo con este que teníamos acá, lo podíamos sacar, ¿se acuerdan? No necesito desarrollar, yo ya sé que esto me va a dar un x cuadrado como máximo, y esto me va a dar un x cubo como máximo, y un x cuadrado por un x cubo me va a dar un x quinta. O sea que yo de ahí voy a sacar que el grado del polinomio es 5. Bueno, bien, y así habría que hacer todo el resto, ¿sí? Vamos a dejar hasta acá, traten de practicar esto, de ver si encuentran las raíces ustedes, ¿sí? Y el grado del polinomio. Y acá les propone al revés, le dicen, che, tengo un polinomio que tiene coeficiente principal 3 y el grado es 4, ¿sí?
y tiene por raíces a tal, a tal y a tal. Entonces yo digo, bueno, a ver, si tiene por raíz a -1, quiere decir que la expresión va a ser x más 1, para que el contrario, que es -1, se anule, ¿sí? Y después, si tiene raíz 1, voy a poner x menos 1. ¿Por qué? Porque si yo ahí reemplazo x por 1, me está dando 0 este paréntesis. Después voy a tener el otro, tiene raíz 2, x menos 2, para que al reemplazar por 2 me dé 0. Y después x menos 5, para que al reemplazar por 5 me dé 0. Pero yo ya ahí tengo escrito un polinomio que tiene raíz menos 1, raíz 1, raíz 2 y raíz 5. Ahora sigo con el resto. Me dice, tiene grado 4. Pero yo acá tengo, esta tiene x a la 1, x a la 1, x a la 1 y x a la 1. Cuando yo hiciera, si yo hago todas las distributivas, ¿qué me va a quedar? X por x por x por x, o sea, un x a la cuarta. Ya esto tiene grado 4, no tengo que hacer nada más, ¿sí? Y después me dice que el coeficiente principal vale 3, lo puedo poner adelante. Y listo, me fabriqué un polinomio que cumplía todas esas condiciones. Supónganse que el ejercicio hubiese dicho, y es de grado 6, o vamos a poner 5, ¿sí? Y me dice que tiene por raíces a esto. Entonces, ¿me alcanzaba con esto? No, porque esto tiene grado 4. Yo necesito algo más. Entonces le invento algo. Digo, bueno, x más lo que quieras. Qué sé yo, más 7 o 5, bueno, no sé qué puse, más 7. Entonces ahí yo cumple todo, porque tiene coeficiente principal 3, tiene grado 5, porque acá tiene 1, 2, 3, 4, 5x, y tiene todas estas raíces. Acá tiene una raíz más, que es el x a la 7, pero acá no me dice que sean las únicas raíces, me dice tiene por raíz. ¿Sí? Bueno, este sí o sí, y este si se animan, háganlo, y en todo caso después lo charlamos la próxima clase.